ya estoy. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Quiero dar las gracias por su paciencia. Definitivamente hoy Zoom no quiso funcionar, pero bueno, vamos a estar trabajando en esta plataforma que también nos permite comunicarnos, que nos permite conectarnos. Así que muchas gracias a todos por esperarnos, por la paciencia, por estar aquí. Bueno, pues bienvenidos al programa de Leadership, a este espacio tan lindo que hemos creado para ustedes. Bueno, muchas gracias otra vez a todos por estar, a toda la comunidad de diferentes instituciones que nos acompañan. Voy a ir saludándolos, por acá me los dejan ver grandes, Laura, Paola, Carmen, Doña Dora, que siempre ha sido tan seguidora de nosotros. Muchísimas gracias, Estela, Gloria. Me encanta tenerlos en este espacio. Y bueno, hoy vamos a estar teniendo una clase de cómo apoyar o acompañar a nuestros hijos en inteligencia emocional, aun si yo no sé nada sobre psicología, nada de inteligencia emocional y sobre todo lo más importante para que este conocimiento haga parte de su vida, se quede en su vida. Eso es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Ya estamos esperando que vayan ingresando otros usuarios que van entrando. Y bueno, nos vamos a ir, digamos que, activando. Les voy a pedir algunas cosas muy importantes. La primera es, pues como siempre, me acompañen con sus opiniones, con sus preguntas, con las respuestas tal vez a las cosas que estamos hablando para yo no sentirme aquí tan sola. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. La segunda, si pueden prender su cámara, si quieren prender su cámara, me parece muy bonito la oportunidad de vernos, ¿no? De conocernos. Muchas gracias Laura por también prender tu cámara y bueno, ahí vamos a estar en comunicación. Esto para que yo no me sienta aquí como solita hablando y para saber si me están escuchando correctamente, si de pronto van siguiendo el hilo, si hay alguna información que yo estoy entregando que no fue tan clara, pues por favor me lo dejan saber. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase cómo acompañar a mis hijos en inteligencia emocional, que esta formación se quede en su vida, lograr que pueda quedarse en su vida, aunque yo no sepa nada de psicología, no sepa nada de inteligencia emocional, no sepa nada de estos temas. Y bueno, con lo primero que quiero empezar a conectar con ustedes es que los seres humanos, digamos que nos movemos en tres dominios, si trabajamos desde tres ámbitos importantes: el ámbito de la mente, el ámbito del cuerpo y el ámbito emocional. Y como papás, nosotros tenemos como esta necesidad o esta obligación como papás de estar nutriendo los tres ámbitos. Entonces, en el ámbito mental, pues los llevamos al colegio y digamos que creamos ese espacio, ese dominio, vamos a llamarlo así, un dominio. El dominio de la mente se lo entregamos al colegio, para que en el colegio, pues nuestros hijos se nutran a través de información que van adquiriendo en su vida. El ámbito corporal, el ámbito del cuerpo, normalmente buscamos actividades en las que ellos puedan desarrollarse a través del cuerpo. Deportes, música, actividades extracurriculares que son más del hacer, ¿no? Más de cómo trabajo con mi cuerpo en este espacio, cómo yo me comunico con mi cuerpo y cómo yo desarrollo ciertas habilidades corporales. Y el tercer dominio es el dominio emocional. El dominio no emocional hace parte de mi ser, como mi mente, mi cuerpo, y la parte emocional hace parte de mi ser, lo que me complementa. Sin embargo, este dominio emocional ha estado un poco perdido, no sabemos quién es el responsable de nutrir el dominio emocional en los niños. Vayan haciéndose esta pregunta: ¿quién es el responsable de nutrir el dominio emocional en los niños? Anteriormente, tal vez unos 50 años atrás, el dominio emocional estaba muy vinculado al dominio espiritual y estaba más, digamos, desarrollado en la parte religiosa, ¿sí? Porque era allí donde nos hablaban de valores,
de ética, era allí donde aprendíamos a tener compasión, donde se hablaban de algunas emociones muy puntuales, eh, el miedo a Dios, la compasión por el otro, el amor al prójimo. Digamos que en ese dominio religioso se tocaban algunas emociones específicas y con una mirada muy específica, ¿no? Con una necesidad muy específica. Ahora, en la actualidad, este dominio emocional ha estado mucho más, digamos, suelto. Entonces, ¿quién me quiere aquí acompañar con quiénes deben ser las personas encargadas de nutrir el dominio emocional en los chicos? ¿Quién quiere decirme, escribirme tal vez en el chat que yo pueda leer? Hola. Claro, Ana, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿tú qué piensas? Claro. Muchas gracias, Ana. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. El dominio emocional es lo que nos toca de la parte de la crianza, ¿no? Es ese espacio que como papás debemos llenar en nuestros hijos. Pero en el colegio, en el dominio mental, digamos que nosotros estamos seguros de que expertos, docentes que han estudiado para ser docentes en matemáticas, en sociales, cada uno en su área, pueden nutrir, digamos, esta parte mental. En la parte corporal, pues los llevamos al profesor de fútbol, al profesor de básquet, digamos que a la persona idónea para acompañar ese proceso. Sin embargo, en área emocional tenemos muchos vacíos porque tengo la pregunta yo, y es ¿qué nos enseñaron de las emociones? ¿Qué nos enseñaron a nosotros de inteligencia emocional? ¿Cuál fue ese aprendizaje sobre nuestras emociones que tal vez me sirva de background, que me sirva como de mi cajita de herramientas para acompañar hoy a mis hijos? ¿Se han preguntado en algún momento cuál es mi conocimiento en inteligencia emocional con el que yo puedo acompañar a mis hijos? Yo les, cuéntame. Claro, claro, exactamente, Ana. Nuestra inteligencia emocional, lo que aprendimos, que pues también viven nuestros papás en algunos, digamos, espacios específicos de la iglesia, como les decía ahorita, es un conocimiento muy pobre en las emociones. Y aparte de ser muy pobre, es un conocimiento que buscaba borrar ese dominio, coger un borrador y quitarlo. Y entonces nos decían frases como es que los niños no lloran, es que las niñas enojadas se ven muy feas. Cuidadito usted me dice que no le gusta porque, mejor dicho. Y estas frasecitas que parecen inocentes se fueron calando en nuestro subconsciente y nos fueron generando, digamos, un temor al mundo emocional. Y nos lo fueron cohibiendo. Entonces, como adultos, hoy en nuestras generaciones, empezamos a entender que las emociones había que controlarlas, había que cohibirlas, que una persona muy emocional, que una persona que fuera muy abierta a sus emociones era una persona que estaba mal, ¿sí? Entonces, hoy estamos llenando el dominio emocional de nuestros hijos a partir de una formación en inteligencia emocional que buscaba cohibir o controlar las emociones y además estamos, por alguna forma de decirlo, como repitiendo este patrón emocional, ¿sí? Repitiendo esto que yo aprendí porque además no tengo otras herramientas. Pero bueno, de esto vamos a hablar en esta clase. De esto es lo que de todas estas herramientas que sí existen, es con las que nos vamos a ir acompañando.
¿Qué les puedo decir? Que si ustedes se quedan en ese proceso, en esta clase, en este espacio, ustedes van a encontrar el esquema emocional con el cual han estado educando a sus hijos hasta ahora. ¿Cuál es el esquema emocional con el que yo he estado acompañando a mi hijo? Que puede venir desde dos partes, ¿no? Un esquema emocional heredado, ¿sí? A mí me dijeron que los niños no lloran, entonces yo le digo a mi hijo que los niños no lloran porque es que así lo aprendí. O puede ser un esquema que quiere detener el patrón, pero no sabe cómo. Yo definitivamente no quiero hacerlo como mis papás. Yo soy consciente que mis papás fueron tal vez muy agresivos, me educaron a través de los gritos, cohibieron mis emociones. Hoy soy consciente de la herida emocional que tengo como adulto, entonces yo no lo quiero hacer así, pero no sé cómo hacerlo. Esas son las dos opciones que hoy en día como papás tenemos. Entonces, en esta clase vamos a, digamos que, descubrir cuál es ese esquema emocional con el que yo estoy educando a mi hijo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo nutrirlo y sobre todo cómo me puedo hacer consciente de cómo mi lenguaje hacia mi hijo es la forma en que se le hereda la inteligencia emocional. Hay una cosa muy importante en este espacio que me gustaría eh, que, que primero nos valoremos a nosotros mismos, porque estar aquí en una clase, sacar un espacio para aprender de inteligencia emocional, es algo que ya me hace un papá diferente. Pero aparte, esta necesidad de acompañar a mi hijo desde otros ámbitos le está generando un espacio diferencial a mi hijo. ¿Por qué se los digo? Porque todos los niños que se desarrollan en el ámbito mental van a ser iguales, todos van a conseguir un título académico, todos van a ser bachilleres, todos van a tener un título, no importa de este colegio o del otro o de este más reconocido, no, todos van a tener un título académico, ¿sí? Todos van a desarrollarse corporalmente desde el deporte, la música o todo lo que hagan en el mundo físico, pero no todos van a tener la capacidad de gestionar sus emociones. Y en el mundo de hoy empezamos a entender que el éxito en la vida no es la acumulación de títulos. El éxito en la vida va más, digamos, encaminado a mi capacidad de gestionarme a mí mismo y de gestionar las emociones del otro, de empatizar con el otro. Entonces, en ese sentido, hoy estamos creando una diferencia para mí, pero también una diferencia para mi familia. Y ahora sí que ya veo que han estado entrando casi todas las personas. Quiero presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra González. Soy coach ontológica infantil, soy docente de inteligencia emocional, soy directora de la Fundación Soca Kids, soy mamá de dos hermosos niños, uno de 3 años y una niña de 9 años. Y soy orientadora familiar. Hacemos sesiones personalizadas con los niños, hacemos sesiones familiares, trabajando desde la paternidad efectiva y trabajando desde métodos o herramientas que nos acompañen en todo el ámbito de inteligencia emocional. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero contarles un poquito más de cómo llegamos aquí, cómo llegamos a este espacio. SOCA es una fundación que se creó desde este espacio de entender la inteligencia emocional como la columna vertebral de las relaciones de hoy en día. No solamente en los niños, en los adultos. Cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, cómo nos desempeñamos en nuestra vida diaria, depende 100% de la parte emocional. Emoción viene la palabra emovere, que es como esto que me anticipa a la acción, ¿cierto? Entonces, la emoción es lo que me genera una acción específica. Yo primero tengo una emoción y luego acciono. Y en este entender la emoción como parte necesaria de nuestra vida, en la fundación empezamos a darnos cuenta la necesidad que tenía la sociedad en inteligencia emocional, en desarrollar este ámbito, en nutrir este ámbito de forma positiva. La Fundación SOCA está creada con un único propósito y es formar a niños, jóvenes y adultos en inteligencia emocional, desde diferentes ámbitos, con diferentes herramientas, con diferentes talleres.
con diferentes experiencias que me permitan un desarrollo en inteligencia emocional y eso conlleva a un desarrollo personal. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a este espacio de crear esta fundación para acompañarlos? En primer lugar, como ya les dije, soy mamá de dos hermosos chicos y cuando nace mi primer hija, yo me paré, les decía ahorita, hay dos momentos, dos espacios donde yo me puedo parar como papá y es, pues, a mí me criaron así, yo creo así, o en no quiero seguir el patrón. Y para mí, en mi historia personal, con el nacimiento de mi hija, me nace esto de yo no quiero seguir este patrón de crianza con el que vengo. Yo no quiero seguir este patrón de violencia, este patrón de pronto de gritos, este patrón de obligación, de obediencia con el que a mí me educaron, porque ya empecé a ser más consciente de lo que para mí como adulta generaba. En ese proceso, pues hice algunas cosas mal, hice algunas cosas bien, eh, hice algunos cursos, investigué, estuve en clase como hoy están ustedes, pero sobre todo en ese proceso descubrí tres cosas que cambiaron mi forma de entender la paternidad. La primera, pues como les digo, es no querer seguir el patrón, no quiero heredar todo el mundo emocional que me heredaron a mí, no se lo quiero entregar a mis hijos. El segundo es entender que el bienestar de mis hijos estaba primero que cualquier otra cosa. Entender que el bienestar emocional de mis hijos estaba primero que tal vez las notas que conseguían o los logros que obtenían. Para mí era más importante ver a mi hija feliz que a mi hija sacando buenas notas. Y ahí entonces empecé a generar un cambio en la perspectiva de qué quería como mamá para mis hijos. Y tercero, eh, este tema de la identidad, este tema de la identidad de saber quién soy, porque yo en el momento en que empecé a descubrirme a mí misma, me di cuenta de que si yo sé quién soy, tal vez no hubiera cometido tantos errores que cometí. Luego, si mi hija sabe quién es, si tiene fuerte su identidad, tal vez esté menos propensa a también cometer ciertos errores y menos expuesta a la sociedad en la que vivimos. Si mi hija sabe quién es, todo lo que vea en internet lo va a poder desmenuzar entre lo que sí es para mí y lo que no es para mí, porque yo ya sé quién soy. Pero cuando estamos expuestos, por ejemplo, a las redes sociales sin tener una identidad clara, no sé hacia dónde ir, no sé qué tomo, qué no tomo, porque no sé quién soy, no sé qué me gusta. Esas tres cosas descubrí en el proceso de educar en inteligencia emocional. Y en ese proceso aprendí que ese es el propósito como padres en este ámbito, en este dominio, ¿sí? En cómo yo estoy generando un espacio diferente para mis hijos. ¿Por qué quiero ser un papá diferente? Digamos que de ahí nace toda esta necesidad. Y bueno, en cierta manera lo aprendí a las malas, lo aprendí cometiendo errores, errores muy comunes que cometí, perdón, errores muy comunes que cometí, fue el primero, pues preguntar en mi casa, no, mamá, me pasa esto con mi hija y entonces está súper rebelde y entonces, y yo tenía una charla para buscar de pronto esa orientación, ¿sí? Pero después de colgar el teléfono, lo que me quedaba a mí era un sentimiento de soy mala mamá, porque lo que había detrás del teléfono, sin juzgar a mi mamá, porque las mamás lo hacen con todo el amor y desde su propia experiencia, igual las tías y toda la familia, desde su propia experiencia hay un patrón de crianza ya creado, entonces eso es que se le está saliendo de las manos, es que usted es muy permisiva, es que usted la consiente mucho. Entonces, cuando se crea esta conversación familiar, porque ya es lo común en mi familia, alguien que lo hace diferente, pues lo está haciendo mal. Entonces, cuando yo colgaba el teléfono, me quedaba este ruido en mi cabeza de soy mala mamá, se me está saliendo de las manos mi hijo. No hacerlo de esta forma, no seguir el patrón, puede llevarme a no tener un hijo bueno, ¿sí? Porque es lo que uno se empieza a crear y mucha culpa. Lo segundo fue
no hacerme responsable. Y esto también es algo que he escuchado muchísimo en las sesiones que yo hago con los niños, en las sesiones que tengo con los papás, en mis clases de inteligencia emocional, en mis talleres. He escuchado muchísimas mamás que buscan que este ámbito de la inteligencia emocional, este dominio emocional sea llenado por otros. Entonces es que es culpa del colegio, es que es culpa de esa profesora, es que es culpa de esos niñitos, es que no, es que el internet es el culpable de que los niños sean hoy en día así, es que mi hijo está triste porque es que en internet todas esas cosas que les muestran para que estén, es que son la generación de cristal y por eso es que tienen este mundo emocional. Y entonces había mucha responsabilidad hacia afuera, ¿no? Poco asumir el rol que me toca. Y por último, error que también cometí fue, no, pues hay algo mal que está pasando aquí con mi familia, hay algo mal que está pasando en el mundo emocional de mi hija y yo necesito ayuda, yo necesito orientación, la orientación no la conseguí en mi casa, la orientación no la conseguí afuera, ni en el colegio, ni con la profesora, ni con nadie. Entonces la última opción desesperada que tomé como mamá fue vamos a ir al psicólogo. Y en ese ir al psicólogo pasan varias cosas. La primera es que les decimos a ellos, hay algo mal en ti. Y como hay algo mal, tenemos que ir al psicólogo. Entonces damos un mensaje erróneo, porque en ellos no hay nada mal. Pero para los niños, lo sé porque me lo dicen en todas las sesiones individuales que tengo con chicos, desde 7 años hasta 17 años, me dicen, me llevaron al psicólogo porque algo estaba mal, algo había mal en mí y tuve que ir al psicólogo para descubrirlo. Y normalmente como mamás salimos del psicólogo con una etiqueta clínica. ¿Qué es una etiqueta clínica? Esto le llamo yo una etiqueta clínica es, no, mire, es que su hijo tiene TDAH. No, es que mire que el problema es ansiedad. No, es que el problema es depresión. Y si ya las cosas van avanzando mucho, salimos con una etiqueta clínica y con un mundo de pastillas para medicarlos. Pero en ninguno de esos tres pasos que comúnmente, digamos que caminamos en este proceso como papás, tomamos en cuenta el asumir en qué me toca a mí, o qué estoy haciendo, o qué estoy dejando de hacer. Entonces, este ha sido el camino difícil que he transitado en este proceso de llegar aquí. Pero en algún momento yo veía que tal vez había una luz al final del túnel en el que iba a encontrar un camino fácil. Lo siento mucho decirles que no encontré un camino fácil. No hay atajos en este proceso de formación emocional, no hay atajos. No hay un camino fácil y no hay un camino diferente a asumir mi rol como papá. Y mi rol como papá es nutrir el ámbito emocional de mi hijo, ¿sí? Asegurarme que sus tres dominios estén, digamos, equilibrados, ¿sí? Que haya un espacio mental, cognitivo, que haya un espacio corporal de movimiento, pero también que esté equilibrado con el área emocional. El camino empieza cuando yo me hago cargo como papá de que esto no le toca a nadie más, sino me toca a mí. El camino empieza cuando yo como papá me hago cargo y digo, el problema no es de mi hijo, el que tiene que cambiar no es mi hijo, el que tiene que mejorar no es mi hijo, sino la forma en la que yo estoy acompañando su proceso de inteligencia emocional. Y hoy quiero que tengan este momento reflexivo en el que piensen cuántas veces han tal vez tropezado con aquellas cosas que les he contado que tropecé yo, en que cuántos momentos han o culpado al colegio, culpado a la profesora, culpado al sistema, culpado al internet, cuántas veces hemos estado buscando estas herramientas y esta solución en el teléfono con mis familiares, con mis padres, con mis hermanos, encontrando como este sentimiento de culpa por no poder hacer las cosas bien, según lo que me dice el sistema. ¿Cuántas veces ustedes se han visto inmersos en este mundo? Quiero que me cuenten, ya he hablado mucho. Quiero que me cuenten a quién le resuena esto que yo estaba hablando, em, quién está viviendo de pronto en este proceso. Diana Patricia, cuéntame.
Ujú. Ay, muchas gracias, Diana, por tu aporte, por tus lindas palabras para Soca. Y sí, vienes muy acompañada del proceso porque lo que hablábamos es eso, ¿no? Y es cuando yo me tomo el rol en serio de acompañar a mi hijo desde una visión diferente, me reto a mí mismo y al final terminan ellos siendo los mejores maestros para uno. Pero es solo cuando yo decido asumir mi responsabilidad en acompañarlo en su mundo emocional. Muchos papás de nosotros que no asumieron ese reto, pues nos acompañaron ya te doy la palabra en un momento, nos acompañaron en ese espacio de formación mental y ya, salga a la vida y vaya y sea feliz porque ya le di estudio y con estudio éramos felices. Esa fue la mentira que nos dieron a nosotros, ¿no? Usted estudia, termina la universidad y listo, es exitoso. Y resulta que hoy en día estamos dándonos cuenta que el éxito en la vida no depende del título, ¿no? Me está alzando la manito Ana Pinzón. Cuéntame. Muchas gracias, Ana, por contarnos un pedacito de tu historia. Y yo creo que estas historias que nos vamos contando nos van entrelazando, ¿no? La historia de Ana puede empezar a ser parecida a la mía y la mía parecía a la de Diana y nos vamos entrelazando porque es un proceso que estamos viviendo todos como papás, que estamos, digamos que educando en otro ámbito, de otra manera. Entonces, muchas gracias por compartirnos. Y además, mira que yo escuchándote, escucho yo me hice cargo. Yo decidí que yo iba a hacerme cargo del mundo emocional de mi hijo. Y en ese hacerse cargo aparecen posibilidades que tal vez en otro ámbito o en otra forma de ver el mundo no se generaría. Y ahora sí vamos a entrar a la parte gruesa de la clase en la que les voy a traer
una información, porque todo lo que se aprende es información hasta que se ponga en práctica. Entonces les voy a traer una información que espero de corazón a ustedes les sirva, la pongan en práctica para que se vuelva aprendizaje. Pero por el tiempo, por todo lo que genera estos procesos, va a ser una información muy corta. ¿Y por qué va a ser una información muy corta? Porque en la gestión emocional hablamos de más de 270 emociones. Podemos nombrar más de 270 emociones. Y normalmente conocemos cuatro o cinco y el que sea muy así el mundo emocional, 10. Entonces, hoy les voy a hablar de cinco emociones de estas 270, cinco que son muy comunes. Por aquí alguien me está alzando la mano. ¿Quién será? Edith. Sí, Carolina. Muchas gracias, Caro, por tu aporte y me parece súper lindo que lo traigas para que lo podamos, digamos que enfocar de forma adecuada, porque definitivamente yo soy una persona muy creyente, ¿sí? Para mí Dios es, digamos que base de mi vida y de mi universo. Y como les decía anteriormente, la religión acompañaba ciertos procesos emocionales y como tú lo dices, siempre ha estado muy a la mano de la parte religiosa, pues los valores éticos, los valores como persona, muchos códigos sociales. Pero hoy en día los chicos no tienen a la mano este proceso religioso como lo teníamos nosotros, no todos, por lo menos. Sí, la espiritualidad se ha venido disasociando y digamos que así como la parte emocional es parte importante y es responsabilidad de los padres, la parte religiosa también, ¿sí? Pero ya no está ligada a la parte mental. Por eso viene esto de hacerme cargo, porque es que ya en el colegio, en muchos colegios, digamos que no está ligado la parte mental cognitiva con la parte religiosa, ¿sí? Entonces, por eso es hacerme cargo, yo. Si en mi hacerme cargo viene la parte emocional acompañada de la parte espiritual, excelente. Si en mi hacerme cargo yo no tengo una buena relación con la parte religiosa o no sigo ninguna iglesia, no importa, porque son dos dominios completamente diferentes, la parte espiritual y la parte emocional, que ambos vienen a ser, digamos, responsabilidad de la familia. Así que gracias, Caro, porque me dejas hacer como esta aclaración. Muchas gracias por tu comentario. Voy a leer aquí a Cecilia, que nos escribe en el chat y me dice, yo soy madre de tres hijos y el segundo de ellos sufre de bullying desde los 5 años y todavía lo vive y ya no sé qué hacer, que a mí esto me mantiene muy afectada, también todo lo que he hecho y lo que he visto, no he visto solución, me siento que no he logrado solución ni mejoría con él porque algunos profesores no hacen nada y por eso va bastante mal en el colegio. Muchas gracias, Cecilia, por tu acompañamiento. Y este tema del bullying, que también es un tema que se mueve muchísimo en los chicos hoy en día, es parte de su sistema, ¿sí? Es parte de su sistema. Y aquí viene lo mismo, digamos que tal vez voy a estar muy repetitiva, pero viene lo mismo. Y es cómo me hago cargo yo como mamá
de generar o de descubrir o de fomentar una inteligencia emocional que le genere herramientas para defenderse de este sistema en el que vive, porque no podemos esperar que el proceso, que en el colegio cambie, no podemos esperar que dentro del colegio se creen procesos anti-bullying y que cambie todo el sistema porque no lo han logrado y todo esto viene de la falta de educación en inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo me hago cargo? Fortaleciendo la identidad de mi hijo. Insisto, cuando un niño tiene su identidad muy fuerte, muy clara, cuando mi hijo sabe quién es, podrá enfrentarse al bullying, pero sabrá llevarlo de mejor manera porque la solución no está afuera en el colegio. La solución está aquí en mi casa. ¿En qué herramientas te genero para que tú puedas sobrellevar esto que estás viviendo y que además es parte de, tristemente, de su sociedad? El bullying existe en todos los colegios, en todos los estratos sociales, en todas las, digamos que, pedagogías que existen. Hay bullying, porque se creó como se normalizó como una forma de comunicarme con el otro. Entonces, ¿cómo me comunico con el otro? A través del bullying. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a generar cambio, no desde afuera, no que el colegio cambie, no que la profesora haga algo, sino desde cómo en mi casa yo empiezo a generar un cambio. Pero les voy a pedir que me tengan aquí un momentico. Gracias a todos por acompañarme, por, digamos que nutrir la conversación, porque mientras la vamos nutriendo, como les decía ahorita, vamos tejiendo cosas que a mí me pueden ir resonando también. Pero vamos ahora sí a empezar como en este espacio de la clase. Y les decía yo que les traje solo 5 emociones de las de más de 270. eh, y quiero acompañarlos en este proceso. Si tienen una hojita, un cuadernito o por ahí para que puedan escribir, si no hagan el proceso mental, pero sí es muy importante que hagamos la introspección. Y la primera emoción que vamos a trabajar es la felicidad. Y yo le digo que es la tóxica. Hoy en día la felicidad es la tóxica. ¿Por qué? Porque estamos como obsesionados con la felicidad, obsesionados con que todos tenemos que estar felices y que todo tiene que ser felicidad y que tenemos que pasarla muy bien y que yo quiero que seas muy feliz y vamos condicionando a los niños desde muy pequeños. Ay, ¿quién es mi niño feliz? ¿Quién es mi niño hermoso, feliz? Entonces les vamos condicionando a que estén predispuestos a estar felices. Cuando yo condiciono a mi hijo para que esté feliz, cuando yo quiero que mi hijo esté feliz, cuando yo le digo que feliz se ve muy lindo cuando está feliz, estoy haciendo estas 4 cosas. La primera es que inhibo las otras emociones, porque la felicidad de mi hijo me genera felicidad a mí. Luego, otra emoción, la rabia, la tristeza, no me genera felicidad. Luego mi hijo entiende que cuando no es feliz, no me hace feliz. Entonces, por eso es la tóxica, porque es todo el tiempo queriendo estar en todo lado, ¿sí? En todo tienes que estar feliz, todo tiene todo el tiempo que sonreír, todo el tiempo tiene que... Y inhibe las otras emociones que son completamente necesarias e importantes porque cada emoción me trae algo. Voy a pedirles que piensen un momento que su vida es un carro, es un coche, un carro que manejo. Y al frente del carro hay muchas lucecitas que se prenden que se llaman testigos, como el de la gasolina, ¿sí? Y estas lucecitas se prenden en el carro cuando algo sucede. La gasolina es la que yo más conozco, entonces ya sé que cuando se prende el bombillo de la gasolina tengo que ir a la estación y ponerle gasolina. Pero hay muchos bombillos y algunos se prenden y yo no tengo ni idea de qué se trata ese bombillo. O sea, no sé por qué se prendió, ni qué tengo que hacer, ni para qué sirve. Solo sé que es una alerta, pero entonces normalmente yo apago el bombillo, ¿cierto? Si apago el bombillo, pues el carro seguirá andando, pero más adelante va a tener alguna condición mecánica de daño. Pero si yo no apago el bombillo, sino que lo veo, no lo entiendo, pero voy al especialista, voy al mecánico para que revise qué es lo que está pasando con ese bombillo, entonces lo gestiono y ya el carro va a seguir andando bien. Quiero que usemos esta metáfora con las emociones.
porque las emociones son esos bombillitos que se van aprendiendo, esas señales que me están diciendo que algo en mi vida está pasando, algo. A veces ya sé cómo gestionar la felicidad porque además es la que más fácil gestionamos, pero no siempre todo se cura con felicidad. No siempre es echarle gasolina al carro, ¿sí? No siempre la necesidad es la misma. Entonces, la felicidad, que es muy importante, no puede volverse tóxica. La felicidad mal gestionada crea placer automático. Me recuerda a la película Intensamente. Sí, Ana, tal cual. Hay un momento en la película en el que la mamá le dice a la niña, cuando están recién llegados a la casa y hay muchos problemas y todo esto, la mamá le dice a la niña, gracias a Dios te tenemos, porque tú eres nuestra niña feliz. Y lo que sucede ahí con todas las otras emociones que la niña tiene es que se inhiben para que vuelva a aparecer la alegría, para que vuelva a aparecer la felicidad. Y esto lo hace para mostrarle a su mamá que ella es la niña feliz, pero no necesariamente porque ella estaba sintiendo en ese momento angustia, tristeza, miedo, que tuvo que convivir. Tal vez si se hubiese gestionado en ese momento la mamá las emociones que yo estaba teniendo, pues no hubiesen llegado a la consecuencia que era como todo este desajuste emocional que vivió la niña. Pero bueno, gracias por el ejemplo porque me sirvió. Entonces, la felicidad mal gestionada crea placer automático. Todo el tiempo, el niño quiere estar feliz y lo que quiere es recibir placer ya y ahora. ¿Qué es lo que me generan los videojuegos, las redes sociales? Todo es placer automático. ¿Para qué? Para que tú estés feliz. Es la felicidad mal gestionada. Mostrarme siempre feliz. Y esto también es algo que las mamás cometemos ese error todo el tiempo. Con la lágrima acá y el niño dice, mami, ¿qué te pasa? Nada, nada, yo estoy súper bien porque no mostramos nuestras otras emociones. Queremos que nuestros hijos solo nos vean felices. Entonces no les enseñamos a gestionar con la neurona espejo porque no les permitimos vernos habitando otra emoción. Comprar la felicidad. Y eso también es algo que genera muchos problemas en la gestión emocional. Cuando yo compro la felicidad, ay, no, tuve una pelea con mi hijo y me siento súper mal y nos peleamos súper feo, así que voy a ir y voy a invitarle un helado, voy a llevarlo a comer, voy a comprarle un juguete. Estoy comprando su felicidad, pero no estoy gestionando sus emociones. ¿Qué genera la mala gestión emocional a largo plazo? Trivialidad. Nada me importa, nada es tan importante. Hay muchos chicos adolescentes que esconden todas sus emociones a través de la felicidad. Yo sé que han escuchado estos casos de, no, es que se suicidó, pero él se veía súper feliz, siempre estaba alegre, hablaba todo el tiempo, o sea, no entendemos por qué. Porque todo el tiempo estuvo no gestionando las otras emociones, manteniendo la felicidad, la tóxica y todo el tiempo soy feliz y todo el tiempo estoy bien y no se permite habitar otras emociones. ¿Para qué me sirve la felicidad bien gestionada? Para reconocer mis logros. Entonces, la felicidad mal gestionada me puede llevar a la trivialidad y me puede llevar a cohibir mis emociones y a futuro tener, digamos que, problemas emocionales. Y la felicidad bien gestionada me permite reconocer mis logros. Entonces, cuando tu hijo diga, no, estoy muy feliz, ok, ¿qué hiciste bien? ¿O qué es esto que te está llevando a ser muy feliz? Diferenciar la felicidad del placer. Es que me hace muy feliz ver televisión. ¿Qué logro estás obteniendo al ver televisión? Ninguno. Entonces no es felicidad, es placer. ¿Qué logro estás obteniendo al leer un libro? Ah, entonces eso sí es felicidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Me van diciendo si me siguen. Entonces, sé si lo que estoy viviendo es felicidad cuando viene de reconocer un logro. O si lo que estoy viviendo es placer cuando no me genera ningún logro para mi vida. Listo. La segunda emoción es el miedo y pues yo le llamo el coco, porque todos queremos negar que sentimos miedo, todos. Y acompañamos a nuestros hijos a negar su miedo. Mamá, el primer miedo, hay miedos que son evolutivos, ¿no? El miedo es una emoción supremamente importante y necesaria en nuestra vida. O sea, gracias a que existe el miedo, hemos evolucionado. Imagínense un, un,
no sé, cavernícola, que no tuviese miedo. No, pues él en la noche se quedaba afuera, no buscaba refugio, pues se lo comían y nunca hubo evolución y nunca vivió porque pues no tenía miedo a ser comido. El miedo es sinónimo de evolución. Cada vez que tengo miedo a algo es porque siento que algo va a cambiar, siento que algo me puede pasar, siento que me estoy resguardando. Entonces, el miedo es una emoción súper básica que debemos aprender a aceptar, a reconocer y a gestionar y vivir en el miedo. ¿Por qué me está dando miedo esto? ¿Sí? Esta situación que está pasando, ¿por qué me da miedo? ¿Cuál es uno de los miedos más grandes de los papás? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Si yo como papá no me preocupo y no me da miedo ser un mal papá, pues es un papá que no le importa y simplemente hace las cosas y ya. Pero un papá que siente miedo de hacerlo bien se preocupa por mejorar cada día. ¿Cómo cohibimos el miedo en los niños? Y lo empezamos a cohibir desde muy pequeños. El primer miedo más común que nace es más o menos a los 2 años y es el miedo a la oscuridad, que es un miedo evolutivo, es un miedo innato, es un miedo que van a tener cada 3 niños, uno tiene miedo a la oscuridad. Y los papás lo cohibimos diciéndole, no pasa nada, eso es una bobada. No, eso no existe, eso solo está en tu cabeza. Cuando yo le digo a un niño que su miedo no existe y que solo está en su cabeza, ¿qué mensaje le estoy entregando? Le estoy diciendo que el problema es de él, que solo está en su cabeza, que está mal. Entonces, acompañar a nuestros hijos en sus miedos, por pequeños que nos parezcan, les permite dar seguridad. Entonces, un miedo bien gestionado lleva a la seguridad. Muchos papás a la edad 10, 12 años me buscan y me dicen, es que mi hijo tiene miedo, o sea, le tiene miedo a todo. Bueno, vayamos revisando cuál es su nivel de seguridad, porque si tiene miedo es porque no tiene seguridad. ¿Y cómo se creó esa inseguridad? Cohibiendo miedos desde muy pequeño. Miedo a los monstruos es el siguiente miedo que le sigue a la oscuridad, ¿no? Más o menos a los 3, 4 años aparece este miedo a los monstruos. Eso es mentira, eso no existe. Mira, en el armario aquí no hay nada. Ya el papá, eso es que la está manipulando para dormir con nosotros. No, no nos está manipulando y sus miedos son reales, son reales. Cuando yo acompaño el miedo de forma positiva y les digo, todo está bien, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, vamos a superarlo juntos, los dos podemos y creamos actividades para superar ese miedo. Entonces, uno, el niño afronta el miedo y dos, se llena de seguridad a sí mismo porque eso que le daba miedo, hoy ya no. Me daba miedo quedarme en mi cama solo y hoy ya no. Y el miedo va aumentando, ¿no? Me daba miedo presentar un examen, hoy ya no. Entonces, cada vez que yo supero un miedo, me lleno de seguridad. Em, Mal gestionado. ¿Qué pasa con el miedo mal gestionado? Pues que se convierte en ansiedad. La ansiedad es esta necesidad todo el tiempo de estar mirando al futuro, pero un futuro negativo, ¿sí? Trágico. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Entonces todos me van a mirar mal, entonces todos me van a decir que no soy, entonces... El siguiente miedo que aparece después de los monstruos es el miedo a enfrentarse a la sociedad y aparece cuando los chicos empiezan su proceso académico y es tengo miedo de ir al colegio. ¿Qué le va a tener miedo al colegio? Como bobo, se embobó usted. No, no se embobó, es un miedo real, evolutivo, miedo a la sociedad. Piensen cuál es el miedo que está transitando su hijo hoy. Hay chicos ya adultos de 11, los chicos de 11 tienen miedo, todos los chicos de 11 tienen miedo a enfrentarse a la vida adulta. Y los papás a los 17 años ya si a los 2 años no estábamos, digamos que aceptando el miedo a la oscuridad, a los 17 ya es como, ¿qué le pasa? O sea, no hay sentido para nosotros como adultos que un niño de 17 años tenga miedo, pero lo tiene miedo a enfrentarse a su vida de adulto. Ustedes hoy en día tienen miedo, piensen cuál es el miedo que tiene cada uno, porque todos nosotros tenemos miedo todo el tiempo. Aceptarlo y gestionarlo me da seguridad. Listo, nos vamos con la tristeza. Bien, manita arriba, si me siguen, ¿estamos claros? Listo, gracias. Vamos con la tristeza.
Y la tristeza, yo le nombro mucho como la llorona, ¿no? ¿Por qué? Porque la tristeza es esta sensación de hacerme llorar, pero socialmente, digamos que evitamos las lágrimas. Socialmente tenemos un odio hacia las lágrimas y una incomodidad. Vemos a otro llorando y nos sentimos incómodos, y ahora yo qué le digo, y ahora este por qué estará llorando, y mucho sensible y mucho débil, y ojalá sea un hombre y está llorando, es como marica, tal cual. Así nos trata la sociedad con nuestra tristeza. Y si la mamá es la que está llorando, y no es que más llorona mi mamá, todo se queja, la víctima y todo por todo llora. Entonces nosotros nos sentimos mal cuando lloramos. Y a veces lloramos por tristeza, pero a veces también lloramos de alegría y a veces también lloramos de miedo. Lloramos por muchas razones, pero vemos muy mal la tristeza. ¿Y cómo gestionamos mal la tristeza como papás? Ay, eso es mucha bobada. ¿De verdad está llorando porque se le cayó el helado? Pues compramos otro, ya. Pero el niño no quiere otro. El niño está llorando porque perdió algo que para él era importante. Recuerden que la tristeza es este sentimiento de que perdí algo que era importante para mí. La tristeza me conecta con lo que es importante para mí. Y si para el niño en ese momento era importante ese helado, comprarle otro no le va a quitar la tristeza. Comprarle otro no le va a quitar el sentimiento de pérdida, ¿sí? Lo mismo cuando tenemos una mascota y se muere la mascota y entonces el niño está triste y los papás compran otra mascota. No le quita la tristeza, porque el sentimiento de pérdida sigue vivo, aunque haya algo que lo reemplace. Como papás también a veces minimizamos las cosas que son importantes. Entonces el niño llega llorando porque en el colegio le dijeron que era un bobo, lo molestaron, le hicieron bullying, y como papá decimos, ay, usted no les ponga cuidado, ya, olvídelos, no les ponga cuidado, no les ponga atención y ya. Cuando yo minimizo esto que a él le da tristeza, lo cohíbo, pero no se le quita la tristeza de él sigue, solamente que no la gestioné, se la cohibí, no le ponga cuidado. Pero para él es importante ese amigo que hoy lo está tratando mal, para él es importante sentirse amado en la sociedad, para él es importante tener amigos en el colegio. Entonces, este no le ponga cuidado, le quita la importancia a algo que para él en su mundo sí es importante. Y la tristeza mal gestionada es un enemigo muy grande para nosotros como adultos, porque nos quita la posibilidad de decir no. La tristeza se conecta con lo que es importante para mí. Cuando hay algo importante para mí, yo digo no. Por ejemplo, los niños de 3 o 4 años que están empezando a compartir, cuando el juguete les gusta mucho, dicen no lo quiero compartir. Cuando el niño le han evitado su tristeza, le han hecho saber que las cosas que son importantes para él no son importantes, no es tan grave, no es tan... Entonces él empieza a sentir que todo es no tan importante y que ya no puede decir que no. ¿Cuántas veces y qué costos han tenido que pagar hoy ustedes como adultos por no saber decir que no? ¿Cuántas veces queriendo decir que no han dicho que sí? ¿Por qué? Porque nos cohibieron nuestra tristeza, nos quitaron la posibilidad de decir que no, porque eso era importante para mí. Pasa mucho, por ejemplo, el trabajo. El jefe llega a decir, no, es que toca que se quede 2 horas más porque hay más trabajo. Para mí es importante llegar a mi casa y ver a mis hijos y estar con mi familia. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque no aprendí a gestionar que para mí era más importante estar con mi familia y decir, no, no puedo. ¿Sí ven? Entonces, la tristeza mal gestionada me lleva a la incapacidad de decir no, evolucionada, que ahora evoluciona muy rápido, evoluciona a los 10 años, evoluciona a los 11 años, a los 12 años ya estamos diagnosticados con nuestra etiqueta clínica, evoluciona en depresión. Y la depresión es, una persona que tiene depresión es una persona que ve el pasado de una mejor manera. Entonces vive en el pasado y todo antes era más bonito y todo antes era mejor. Y el futuro o el presente lo ve como algo malo. No ve posibilidades, cosas buenas
en el presente. Entonces, una tristeza mal gestionada me lleva a la incapacidad de decir no, me lleva a la depresión. Una tristeza bien gestionada me da estabilidad y la estabilidad me sostiene, me genera conexión. Cuando para mí es importante algo y yo le doy su lugar, me siento más estable. Por ahí me escribieron algo, si me dejan ver, me ayudan ahí a dejarme ver. Preguntas sobre la tristeza, alguna duda. Me dice Diana, es importante, es súper importante el acompañamiento como padres, entender y escuchar todas sus dudas y emociones que los niños nos expresen en todo. Es súper importante. Bien. Diana me dice lo importante es saber gestionar las emociones. No hay emociones malas ni buenas, aceptarlas y gestionarlas. Perfecto, Diana. De eso se trata esta clase. Es aprender a aceptarlas y a gestionarlas. Y a qué no hacer, porque un tema principal es qué no hago, qué he estado haciendo hasta hoy de lo que estoy escuchando. Y vayan creándose esta conversación con ustedes mismos, de lo que estoy escuchando, qué no se debería hacer, qué he hecho, en qué he caído, qué patrón he seguido, porque recuerden que esto que nosotros hacemos de, eso no pasa nada, eso no les ponga cuidado, o, ay, eso es una bobada, o le tiene miedo a la oscuridad, pero la oscuridad no hace nada. Todo eso son patrones de crianza que no nos pertenecen, que no nos entregaron, porque eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Entonces eso es lo que repetimos. Me faltan dos emociones, la rabia. Y la rabia es lo prohibido. Nos enseñaron que está mal tener rabia. Nos enseñaron que eh, el niño que dice no es un niño grosero. ¿Sí? Como a los 2 añitos los niños empiezan a poner sus primeros límites y uno les va a decir algo y dice, no, ¿quieres jugar? No. ¿Quieres comer? No. Están aprendiendo a poner límites, pero el papá se siente confrontado con este no. Entonces, cuando el niño dice que no, entra el papá diciendo, no, 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 usted no puede decir que no, usted hace lo que yo digo, punto. Entonces, borramos el límite. ¿Qué pasa si cuando mi hijo me dice no, oye, ve a tender tu cama? No, ¿por qué no? ¿Por qué no quisieras tender tu cama? ¿No te gustaría dormir en un lugar más cómodo y apacible y ordenado? ¿No te gustaría empezar a investigar y a escuchar? No me está retando, simplemente está poniendo un límite. Cuando nosotros eliminamos la rabia de nuestra vida, lo que sucede es que no aprendemos a poner límites en nada y a nadie. Y eso genera unas heridas emocionales grandísimas. No poner un límite a otra persona genera problemas emocionales increíbles. Entonces la rabia lo que me enseña es a poner un límite, a decir, oye, no, no quiero esto, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto. Si no le enseño a mi hijo a gestionar su rabia, a entender que tiene rabia y a buscar por qué la tiene, si es que es un límite que se le está pasando o simplemente no es rabia, sino es otra emoción, y solamente cohibo toda la rabia, le estoy enseñando a que no debe poner límites ante nada. Eh, le estoy enseñando que si algo a mí me molesta y yo lo digo, no voy a ser aceptado. Y esto es algo crucial en los chicos. Si algo le dijeron y a mí me enoja, hasta en la casa jugando, los otros hermanitos, hasta los mismos papás entramos en juegos de, ay, no, usted es muy lento. Y a mí me molesta que me digan así, y yo digo, no, pero no me diga así. Pero ¿por qué responde así? No sea grosero. Porque ¿cómo así que ahora está de mal genio? Yo le estoy diciendo que si a usted no le gusta, lo que está pasando aquí no es aceptado. Si no le estoy dando lugar a este enojo que surgió, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué esa reacción? No es que no me gusta que me digan lento. Ah, ok, estás poniendo un límite. Claro. Eh, cuando no, cuando usamos nuestra rabia, cuando la dejamos salir, normalmente juzgamos a los demás en no me sé controlar. No sé a cuántas personas les pasa esto, cuántas personas han escuchado que una persona que se deje llenar de la ira es porque no se sabe controlar, no sabe manejar sus emociones, mírelo cómo se enoja, ¿sí? Y a las mamás nos pasa mucho
que entramos en el juego de enojarnos mucho con nuestros hijos porque las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen, bla, 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 porque repetimos mucho, porque hacemos la orden muchas veces, entonces ya me da rabia porque siento que están pasando el límite de la orden que yo estoy dando y mi paciencia no da para más, entonces estallo con rabia y luego me siento mal por estallar con rabia. Entonces, la rabia es un tema que hay que trabajarlo de forma muy, muy consciente, con mucho acompañamiento. Y cuando yo gestiono bien la rabia, encuentro escucha. ¿Sí? Gestionar la rabia de forma adecuada es escuchar cuál es el límite que está poniendo, o si no hay un límite, pues entender que no hay un límite y no tienes por qué enojarte por esto. Una rabia mal gestionada, pues termina en mal manejo de la ira, en chicos muy agresivos, en personas muy agresivas. em, entonces, ahí están como las dos que, los dos lugares, bien gestionado, mal gestionado. Un poco la luz y la sombra de cada emoción. Y por último, para terminar esta pequeñita clase de emociones, está la ternura. Y la ternura es un amigo imaginario, digo yo, y lo dicen los niños. Y es increíble en las sesiones cuando hablo con ellos, cómo se conectan con este amigo imaginario. Porque yo les digo que es un amigo imaginario, porque la ternura era este amor que teníamos desbordado cuando éramos niños. Entonces el niño nace y es un amor desbordado, una ternura, el servicio, el lenguaje, todo son palabras bonitas, consentimientos, caricias, todo muy desbordado. Y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo todo ese amor desbordado, vamos perdiendo y ya sale, queda en la mente de los niños como una vez, en algún momento a mí me consintieron mucho, a mí me amaron mucho, pero fui creciendo y ya no, porque cuando uno crece el amigo imaginario se olvida y cuando uno crece también la forma en que le entregan amor cambia. Entonces, ¿qué pasa con la ternura? Que pasamos de mucha ternura cuando somos bebés a nada. ¿Sí? Los chicos de 16 o 17 años refieren mucho que a mí ya no me consienten, a mí ya no me quieren, a mí ya no me demuestran afecto. No, déjame leer, que no leí. Por ahí tengo un mensajito, pero no lo alcancé a leer. Y muchos papás confunden la ternura o el amor con sobreprotección. Es una realidad el amigo imaginario y se concentran tanto. Ok, ahí Sandra, si me sigues creando la idea, súper para poderle dar lugar. La ternura en el ámbito social empezó a ser, cuando ya son más grandes, es mal vista, ¿sí? Entonces, si hay mucho consentimiento, si hay mucha ternura, dice que usted lo está mal educando. Y no es que usted lo tiene muy consentido. No, 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 es que desde bebés, ¿no? Y no lo cargue porque es que se acostumbra mal, déjelo llorar. Ya estamos, digamos que, limitando esta necesidad de amor que los seres humanos tenemos y además es mal interpretado y es mal intencionado. Entonces, cuando una persona es muy cariñosa, la sociedad lo mira como esta persona está buscando otra cosa. ¿Qué le pasa? O sea, está como generan etiquetas muy, muy negativas a una persona que demuestre su ternura con otros. Entonces, la ternura es algo que se va quitando con la edad, pero que nos hace falta. Entonces, un, un proceso de ternura bien gestionado se define en amor propio y mal gestionado se define en, se me fue la palabra, déjenme pensar, baja autoestima. Entonces, bien gestionado es amor propio, mal gestionado es baja autoestima. Y la baja autoestima me habla de que ya no me quieren, porque me querían mucho, mucho, mucho y a medida que fui creciendo, me dejaron de querer. Bien gestionado es, me quieren mucho, todavía me siguen queriendo, solamente que el lenguaje del amor que usan ahora es diferente. Les recomiendo mucho analizar el lenguaje del amor, búsquenlo por Google, estudien un poco cuáles son los 5 lenguajes del amor y analizar cuál es el lenguaje del amor de mi hijo y mantenerlo. Si mi hijo es un niño que su lenguaje es físico, pues consentirlo, abrazarlo, apachicharlo, así tenga 50, lo va a llenar de amor. Pero si mi hijo más bien es de palabra, pues elogiarlo. Y bueno, ahí hay diferentes cosas.
Listo. Aquí digamos que damos por terminada esta parte de las 5 emociones básicas y quiero recibir un poco de opinión, de qué les queda, de cómo van con este espacio de reconocer las emociones y sobre todo esta autoevaluación de cuál es el esquema emocional con el que han venido educando a sus hijos hoy. Ah, ok, ya, Sandra, ya te voy entendiendo. Me estás hablando de que los niños tienen un amigo imaginario real. Sí, total. En el mundo de los niños hay un amigo imaginario real que a medida que crecen, pues el amigo va desapareciendo. Pero también muchos chicos hablan, por eso yo le digo el amigo imaginario a la ternura, porque cuando era muy pequeño estaba muy presente y a medida que voy creciendo, esa ternura se va disociando, ya no es tan común. ¿Alguien me quiere compartir a partir de lo que aprendimos aquí? ¿Cuál es el esquema emocional con el que yo he venido educando a mi hijo? Estoy compartiendo el patrón que me trajeron. Estoy tratando de aprender algo nuevo. Sandra, cuéntame. Buenas noches.
Gracias, Sandra. Gracias a ti también por acompañarnos. Y bueno, voy a crearles voy digamos que a recoger un poco todo lo que hemos venido creando para presentarles el programa de Leadership. Y esto lo traigo porque Sandra me hizo el favor de la antesala y es esta necesidad que tenemos a nivel de formación para acompañar a los papás en formar inteligencia emocional. Si bien tenemos una formación académica, una formación deportiva, una formación en idiomas, digamos que tenemos una oferta muy grande afuera en cosas que podemos integrar a nuestros hijos, la oferta en educación e inteligencia emocional es demasiado, por casi decirlo, baja y no, es que no se encuentra, no es posible encontrar un espacio donde yo pueda generar una formación en inteligencia emocional que me dé las herramientas que yo como papá no tengo. Entonces, estamos hablando de que ya todos tenemos claro que la inteligencia emocional hoy en día es una necesidad que depende de mí como papá, ¿sí? Esto es un rol que me toca a mí, que cuando yo trabajo y formo a mi hijo y nutro ese ámbito emocional, estoy generándole un valor diferencial con respecto a los demás. Todos van a tener un título, pero muy pocos van a tener esta posibilidad de gestionar sus emociones y ayudar a otros a gestionar sus emociones, lo cual los pondrá en posiciones de liderazgo. Y el único camino para aprender inteligencia emocional es formarnos juntos, porque esto lo hemos hablado muchas veces, esto lo hemos dicho durante la charla y es, nosotros no tuvimos esta formación en inteligencia emocional, nuestros niños vienen a ser para nosotros unos maestros en estos ámbitos y qué bonito crearme espacios en los que los dos aprendemos. Yo no sé, yo hoy me enojé, no sé por qué me enojé, no sé por qué reaccioné así, lo siento, pero hoy estoy aprendiendo y estoy aprendiendo contigo. Y eso me genera mucha conexión papá-hijo, pero además me permite romper el patrón reactivo, romper el patrón de crianza y generar una nueva forma de armonizar en mi familia. Nosotros creamos este programa en la fundación, este programa de Leadership, como una opción para cubrir esta necesidad, una herramienta para que los padres puedan acompañar el proceso de educación de sus hijos. ¿Qué es Leadership? Pues Leadership es un programa de formación virtual en liderazgo e inteligencia emocional para niños y jóvenes. Eh, como lo han dicho muchas veces, y esto es algo que les quiero regalar y que lo puedan, digamos que, recalcar todo el tiempo, y es que no hay mejor maestro que mi propio hijo. No hay mejor maestro que mi propio hijo. Y en esa frase me hace saber que hoy necesito aprender cosas que no me enseñaron mis papás, pero que puedo aprender de mis hijos. Este programa está creado para llevar la inteligencia emocional a cada una de sus casas de una forma dinámica, activa y funcional, que pueda trabajar con ustedes en cuestión de tiempos, desplazamientos y costos, que sea asequible para muchas personas, pero además que sea este espacio donde yo no sé cómo gestionar las emociones de mi hijo, entonces tengo a alguien, tengo un especialista, tengo un profesional al otro lado de la pantalla que me va a acompañar. ¿Cómo funciona la propuesta de Leadership? Que es la razón por la que todos ustedes llegaron a esta clase. Y es, vamos a tener 4 clases semanales en vivo donde yo voy a estar trabajando directamente con los chicos, dándoles clases de inteligencia emocional. Yo soy docente de inteligencia emocional y pocos colegios en Bucaramanga tienen esta clase dentro de su pensum, dentro, o sea, como matemáticas, inteligencia emocional. Son muy pocos y son colegios que tienen unos costos muy altos. Y yo veo la necesidad de que esta clase haga parte de la vida de los niños, no solamente los que pertenecen a estas comunidades. Por eso decidí crear el programa de Leadership. En este programa vamos a trabajar liderazgo, identidad, autoestima, confianza, pasión, qué cosas me gustan. Vamos a trabajar conexión
y vamos a trabajar claramente pues toda la gestión emocional y lenguaje emocional, que no solamente conozcan las 5 emociones básicas que vimos hoy, sino que conozcan todas las que existen. Este es un programa que además va a tener mucho material de trabajo, que ustedes van a tener acceso a las grabaciones en todo momento, porque hoy no pude conectarme porque pasó esto, esto y esto, no pasa nada, me puedo conectar. Puedo bajar la grabación y puedo verla con mi hijo. Y además que, como les digo, es un proceso para construir juntos. Este programa tiene un bono de regalo y para mí es súper importante generar este bono porque estoy convencida de que no solamente debemos trabajar con los padres, con los niños, sino también con los padres. Incluir al padre en este tipo de formación ayuda a que ya ustedes se hagan cargo del proceso emocional y no siempre dependan de un profesional que los acompañe. Entonces, como regalo, como bono regalo, vamos a tener 2 clases para padres. ¿En qué vamos a trabajar en esas clases? Disciplina rítmica. ¿Cómo instaurar un proceso de disciplina rítmica en mi casa? Vamos a instaurar límites claros, vamos a hablar de paternidad efectiva. Vamos a hablar de coaching para padres. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tipo de papá estoy siendo y cuáles son los miedos, las culpas, cuáles son las emociones que estoy acompañando en este proceso de ser papá? Entonces, pues bienvenidos a todos al programa de Leaderships. Bueno, les voy a hablar de los costos, ¿no? Ya me estoy diciendo por allá el costo. Bueno, este programa, como les digo, lo desarrollamos como para cubrir esta necesidad. Yo hago sesiones personalizadas con muchos chicos, acompaño a muchos chicos semanalmente y este programa lo creamos al valor de una sesión. El valor de una sesión es el valor del programa de todo el mes. O sea, 4 sesiones para los chicos, 2 para los papás por el valor de una sola sesión. ¿Por qué? Lo hicimos de esta manera para que sea asequible y para que sea un proceso de acompañamiento que me sirva a mí para los chicos, para trabajar con mis hijos. Uy, perdónenme que aquí me volate. Entonces, el valor va a ser es de $20. Es el valor full. Recuerden que los $20 incluyen 4 sesiones mensuales con los chicos y 2 con los padres de familia, material de apoyo y las grabaciones van a estar disponibles todo el tiempo. Para las personas que están aquí, que ya me están escribiendo, me anoto, yo quiero, esto va a estar por un valor de descuento el día de hoy para ustedes que me están acompañando en este espacio de $15. Solamente por el día de hoy. Y las inscripciones van a estar abiertas hasta el viernes 29 de septiembre con un descuento para las personas que participaron por $17. ¿Cuándo inicia el programa? Bueno, la primera semana de octubre inicia el programa. Vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a estar, digamos, muy activos con los horarios del programa, el material de trabajo, donde pueden encontrar las grabaciones, cuándo podemos hacer sesiones específicas cuando lo necesiten. Y es muy importante que los niños se escriban terminando mes para empezar el otro. O sea, se inscriben en septiembre y empezamos el mes de octubre. Si por alguna razón no alcanzaron a inscribirse ahorita, finalizando septiembre, ya debemos inscribirnos hasta finalizar octubre. Esto en razón a que no quiero que se pierdan las sesiones y podamos llevar un hilo conductor. Para hermanas, Laurel Divina, tú sabes que siempre generamos acuerdos, así que escríbeme y lo revisamos. Claro que hay descuentos para hermanas, para primos también. Siempre me dicen, ay, mi primo, entonces también. El programa, como les digo, va a ser semanal, el acompañamiento va a ser semanal. Y vamos a ir trabajando en compañía de ustedes para que el proceso también lo vayan aprendiendo ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. En el grupo les están enviando, me están diciendo aquí que en el grupo les están enviando toda la información, les están enviando, pues digamos que el detalle del programa, les vamos a estar enviando mensualmente cuál es el cronograma, cuáles son las actividades que vamos a realizar, cuál es el objetivo de la actividad y vamos a estar, digamos que, variando entre hoy vamos a trabajar identidad, otro día vamos a trabajar liderazgo, otro día vamos a trabajar gestión emocional,
vamos a ir variando los temas para que pues ellos vayan tomando muchas herramientas de diferentes ámbitos. Me dice Salomé, hola Aleja, para los fines de semana hay grupo, vamos a estar construyendo el grupo de acuerdo, la idea es ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos el grupo y vamos viendo qué chicos pueden en esta jornada o en esta. Entonces lo importante hoy es que ustedes se anoten, ¿sí? Se registren, se inscriban para nosotros poder empezar a generar como este diálogo de en qué horario nos va a quedar más fácil, en qué momento vamos a poder reunirnos para que puedan asistir a la mayoría de sesiones en vivo. Igual, si ese día no pueden asistir a la sesión en vivo, va a quedar la grabación para que lo puedan desarrollar en casa. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos trabajado. ¿Cuánto tiempo? Esto es una membresía, Salomé. Eso es una membresía que estamos creando y en la membresía se renueva cada mes. No tiene obligatoria, o sea, no es obligado por una cantidad de tiempo. Se puede salir cuando quiera. Yo compro la membresía de un mes y si al otro mes quiero detener la membresía, pues simplemente no la cancelo. Se hace realmente ahí el sistema lo hace automático. Y si ustedes quieren cancelar la suscripción, la cancelan. Si quieren mantenerla, la mantienen. La idea es, estoy segura que la van a mantener porque a los chicos les encanta estos espacios de sentirse libres, estos espacios de hablar, estos espacios de crear una comunidad segura donde con otros chicos de su edad pueden hablar siendo ellos mismos. No está la presión social que hay en el colegio, sino que yo puedo venir aquí y compartir. Y pues bueno, este es el espacio para crear esas comunidades seguras de comunicación. ¿Qué más me preguntan ahí? ¿Cuánto tiempo dura? Dora, como te digo, es una membresía y el tiempo que tú decidas, puedes estar en la membresía un mes, 2 meses, 3 meses. A los 3 meses puedes decir, bueno, este mes no voy a pagar membresía, entonces me retiro y no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué días a la semana vamos a estar revisando de acuerdo a los chicos que se inscriban? ¿Cuántos grupos vamos a crear? Porque sé que tenemos volumen de chicos, entonces vamos a ver quiénes les queda mejor este horario y quiénes les queda mejor este, porque sé que vamos a tener volumen y la idea no es crear espacios con muchos chicos, sino más bien grupos pequeños. Todas las sesiones son virtuales, Diana. Sí, todas las sesiones son virtuales. Nosotros hacemos actividades, vamos a empezar a crear actividades aquí en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Bogotá, que estamos abriendo nuestra sede. Por ahí, yo sé que Winston siempre me ha dicho, no, ¿cuándo en Bogotá? ¿Cuándo en Bogotá? Bueno, estamos abriendo nuestra sede en Bogotá, en Guatavita, bueno, no en Bogotá, en Guatavita, muy cerca, pero vamos a estar creando espacios de encuentro presenciales aquí en Bucaramanga y en Bogotá. Si hay mamitas de otras ciudades, porque sé que las hay, pues nos organizamos para ver si pueden venir o nos mantenemos virtuales. Pero siempre vamos a estar creando otros espacios y otros encuentros para que ellos puedan interactuar de forma presencial. ¿Alguna otra pregunta que me puedan hacer, que tengan dudas? Recuerden que para los que se van a escribir hoy tienen un descuento especial y para los que se escriban hasta el 29 tienen otro descuento. Luego, de ahí para adelante, el costo de la membresía va a ser siempre de $20. Ya que inscrita, gracias Dora, queda atenta para el pago. Muchísimas gracias Dora por tu confianza, por estar ahí siendo una mamá con sentido tan juiciosa. Listo, cualquier cosita, bueno, ya los dejo descansar, me despido de verdad agradeciéndoles mucho por la compañía, por el apoyo, por compartir, porque eso se trata de compartir. Cualquier duda estamos atentos en el WhatsApp por la siguiente hora para que podamos estar desarrollando las inscripciones y bueno, antecitos en la inicio del programa crearemos otra clase con un tema de liderazgo, ya no emocional, sino de liderazgo para complementar la clase de hoy. ¿Listo? Gracias a todos, que tengan muy buena noche. ¿Dónde me inscribo? Diana, en el chat de Papás Consentido te acabamos de mandar el link de inscripción. Entonces, por favor, los que se estén inscribiendo, búsquenlo en el chat de Papás Consentido. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche, que descansen.